El lago de sangre. Relato. Ciela Gracchi. El viento que descendía desde el Imbabura siempre llegaba frío a Yaguarcocha, incluso en los días más soleados. No era un frío común, tenía algo antiguo, como si hubiese viajado siglos cargando susurros, lamentos y nombres olvidados. Los ancianos de Ibarra decían que ese viento no era aire, sino aliento. Aliento de los que murieron cuando el lago todavía era joven. Antes de que se llamara Yaguarcocha, el espejo de agua era claro y apacible. Los pueblos originarios lo conocían como un sitio sagrado, donde los espíritus descendían en forma de neblina y las noches se llenaban de cantos invisibles. Allí se realizaban ofrendas, nacían pactos y se despedía a los muertos. Pero todo cambió el día en que el odio de un hombre fue más fuerte que la tierra. El inca Huayna Cápac, enfurecido por la rebelión de las tribus Caranquís y Cayambis, ordenó el castigo final. No una batalla. No una derrota. Un exterminio. Miles fueron capturados. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Durante días los obligaron a caminar hasta el borde del lago. Algunos creyeron que sería un destierro. Otros, un encierro. Nadie imaginó lo que vendría. Los primeros gritos se escucharon al amanecer. Cuchillas de obsidiana. Mazas. Lanzas. Los cuerpos cayeron uno tras otro. La orilla se volvió barro oscuro. El agua se agitó como si el lago intentara huir, pero no podía. La sangre corrió durante horas, deslizándose entre piedras y raíces, hasta teñirlo todo. Al caer la noche, Yaguarcocha ya no reflejaba el cielo. Reflejaba un rojo espeso, casi negro. Desde entonces lo llamaron así. Yaguarcocha. El lago de sangre. Pero lo que casi nadie cuenta es que no todos murieron. Algunos, mutilados, fueron arrojados vivos. Otros se hundieron suplicando. Muchos quedaron atrapados en el fango del fondo, donde el agua no perdona ni deja partir. Los chamanes que sobrevivieron afirmaron que el lago había sido profanado, que ya no era un cuerpo de agua sino una fosa despierta. Una herida. Siglos después, cuando la ciudad creció y los turistas llegaron, el lago parecía tranquilo. Lanchas. Fotografías. Parejas caminando. Atardeceres hermosos. Pero por las noches, Yaguarcocha se comportaba como un ser que sueña. En 1987, un pescador llamado Tomás Guaipa fue hallado muerto en su canoa. No tenía heridas visibles. Sus ojos estaban abiertos, completamente rojos, y su boca llena de barro. En sus uñas se encontraron algas arrancadas del fondo. El forense escribió ahogamiento, pero su rostro mostraba terror, no desesperación. Desde entonces comenzaron los rumores. Personas que oían golpes bajo el agua. Sombras caminando sobre el lago al amanecer. Cantos en idiomas que nadie reconocía. Manos que emergían cuando la neblina cubría la superficie. En 2009, un grupo de estudiantes de antropología realizó una exploración nocturna. Querían grabar sonidos, medir temperaturas, estudiar el mito. A las 2:17 de la madrugada las cámaras captaron algo que ningún informe pudo explicar. El lago empezó a burbujear, no como agua, sino como carne hirviendo. Luego se escuchó un murmullo colectivo, miles de voces superpuestas. Uno de los jóvenes gritó que veía gente parada bajo el agua. No flotando. Parada. La grabación se corta cuando algo golpea la orilla desde abajo. De los 5 estudiantes, solo regresaron 3. Uno perdió el habla. El otro se suicidó meses después, dejándose hundir en el mismo lago. La tercera escribió en un cuaderno que nunca entregó a nadie. Ellos no murieron. Se quedaron. Y el lago es su cuerpo. Hoy, los habitantes más viejos aseguran que Yaguarcocha crece por las noches. No en tamaño, sino en profundidad. Como si el fondo se estirara para hacer espacio. Porque no todos los que murieron están allí. Yaguarcocha no es solo un recuerdo. Es una boca. Y a veces, todavía bebe. Durante siglos, Yaguarcocha fue tratado como un lugar maldito, pero pasivo. Un sitio para evitar, no para desafiar. Eso cambió cuando aparecieron los archivos del padre Ontaneda,
un conjunto de manuscritos coloniales hallados detrás de un muro en ruinas del antiguo convento de San Agustín, en Ibarra. Los textos hablaban de un intento de purificación realizado en 1583. 11 frailes, acompañados por curanderos indígenas obligados a colaborar, intentaron sellar el lago. Describieron a Yaguarcocha no como agua, sino como una concentración de muertos sin tránsito. En uno de los fragmentos más deteriorados se leía: no estamos frente a un sitio, sino frente a una multitud unida. El lago es una tumba abierta que recuerda. Y recordar es una forma de vivir. Según los archivos, durante el ritual se sacrificaron animales, se enterraron tótems bajo la orilla y se marcaron símbolos alrededor del perímetro. Pero algo salió mal. Uno de los frailes se arrojó al agua gritando que ellos estaban rezando desde abajo. Otro fue hallado días después cubierto de barro rojo, con símbolos tallados en el pecho que no pertenecían a ningún idioma humano. El ritual fue abandonado. El sitio, sellado. Y el miedo, heredado. En 2018, el hallazgo de esos documentos llegó a manos del Grupo Límite, un colectivo clandestino de exploradores urbanos, arqueólogos no acreditados y practicantes de ocultismo. Su objetivo no era estudiar Yaguarcocha. Era abrirlo. Creían que el lago no estaba maldito, sino incompleto. Que el ritual fallido había dejado algo a medio despertar. Se instalaron en una casa abandonada frente a la orilla norte. Llevaron sonar, drones acuáticos, cámaras térmicas, generadores y objetos rituales inspirados en los manuscritos. Máscaras de barro, cuchillas de obsidiana, recipientes con sangre animal, cuencos tallados con iconografía preincaica. La primera noche, el sonar detectó movimientos imposibles. No bancos de peces. Formaciones verticales. Cosas que parecían columnas, que se separaban y volvían a unirse. La segunda noche, los drones descendieron 30 metros y transmitieron imágenes breves antes de perder señal. El fondo no era rocoso. Era blando. Parecía una planicie de barro oscuro atravesada por miles de formas alargadas, como raíces o extremidades enterradas. Algo se movía lento entre ellas, levantando sedimento. Y durante un segundo, la cámara enfocó lo que parecía un rostro formado de lodo. Tenía demasiadas bocas. El grupo decidió ejecutar el ritual. Lo hicieron a las 3:12 de la madrugada, cuando según los textos la sangre se vuelve delgada. Encendieron fogatas alrededor del lago. Se cubrieron el cuerpo con barro extraído de la orilla. Trazaron símbolos antiguos mezclados con marcas nuevas. Cantaron palabras reconstruidas fonéticamente, sin saber si eran oraciones o invitaciones. Al principio, nada. Entonces el lago comenzó a respirar. La superficie se elevaba y descendía, lenta, profunda, como un pecho gigantesco. La neblina se condensó de golpe, envolviendo todo. El barro bajo sus pies se volvió tibio. Uno de ellos, Maritza Cruz, gritó que algo le tocaba los tobillos. No agua. Dedos. Del lago emergieron las primeras formas. No eran cuerpos completos. Eran construcciones. Barro, huesos antiguos, algas, piedras, cabellos humanos, todo comprimido en figuras torcidas que se arrastraban fuera del agua. Algunas tenían demasiadas piernas. Otras caminaban sobre brazos. Varias no tenían cabeza, pero de sus torsos brotaban rostros que se abrían y cerraban como heridas parlantes. Cuando una de las entidades se incorporó por completo, comprendieron el error. No estaba saliendo. Estaba formándose. El barro del lago se reunía a su alrededor, obedeciendo algo interno. Como si Yaguarcocha estuviera moldeando a sus muertos. Uno de los exploradores fue tomado del cuello. La mano se hundió en su piel como si fuera arcilla fresca. Cuando lo soltó, su rostro ya no tenía forma humana. Y se levantó de nuevo. Pero no regresó con ellos. Regresó al lago caminando. La masacre duró menos de 10 minutos. Cuando llegó la policía al amanecer, solo hallaron restos de campamento, símbolos quemados, y una orilla cubierta de huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. De los 9 miembros del Grupo Límite, solo apareció una sobreviviente. Estaba desnuda, cubierta de barro seco, caminando en círculos por una carretera. No tenía uñas. No tenía pestañas.
Y repetía una sola frase. No es un lago. Es un útero. Murió 2 días después, ahogada en su propia sangre. Desde entonces, pescadores afirman ver figuras de barro caminando por la orilla cuando hay tormenta. Campesinos hablan de cosas que salen de acequias conectadas al lago. Y algunos vecinos despiertan con marcas húmedas en el piso, como si alguien hubiera estado de pie junto a sus camas. Los archivos del padre Ontaneda terminaban con una advertencia que nadie quiso escuchar. Cuando los muertos aprendan a unirse, ya no necesitarán el agua para levantarse. Yaguarcocha ya no solo recuerda. Ensaya. Después del desastre del Grupo Límite, las autoridades cerraron temporalmente los accesos nocturnos a Yaguarcocha. Se instalaron cercas, vigilancia esporádica, luces. Oficialmente, se habló de vandalismo, drogas, histeria colectiva. Extraoficialmente, los hospitales de Ibarra empezaron a recibir pacientes imposibles de clasificar. El primero fue un indigente hallado cerca del muelle. No tenía documentos. No tenía huellas dactilares. Su piel estaba manchada como arcilla húmeda y olía a fondo de lago. Cuando lo bañaron, el agua del drenaje se volvió oscura, espesa. Al examinarlo con rayos X, los médicos descubrieron algo aterrador. Partes de su esqueleto no eran hueso. Eran sedimento comprimido. Entre sus costillas se detectaron fragmentos de obsidiana y pequeñas vértebras que no correspondían a su cuerpo. El hombre no hablaba. Solo se sentaba mirando fijamente superficies líquidas, lavabos, sueros, charcos. La tercera noche se arrancó las uñas contra el piso hasta sangrar barro y escribió con los dedos una palabra. Falta. Después, se ahogó en un vaso de agua. No fue el único. En los meses siguientes aparecieron al menos 11 personas más. Vagabundos, pescadores, excursionistas nocturnos, un adolescente desaparecido hacía 2 años. Todos compartían rasgos: piel fría, heridas que supuraban lodo oscuro, recuerdos fragmentados de estar abajo. Algunos tenían extremidades rígidas, mal alineadas. Otros, bultos bajo la piel que se movían lentamente. Los llamaron los regresados. Uno de ellos, una mujer llamada Rosa Chalá, sobrevivió lo suficiente para hablar. Su mandíbula se había desplazado varios centímetros. Parte de su cuello no era carne, era una masa oscura donde flotaban cabellos ajenos. La grabación de su testimonio fue clasificada, pero una copia se filtró. No nos mató, dijo con voz burbujeante. Nos desarmó. Nos mezcló. Nos guardó. Allá abajo no estás solo dentro de ti. Estás dentro de muchos. Él nos prueba. Nos suelta. Si servimos, nos llama de vuelta. Murió convulsionando cuando intentó beber agua. De su garganta emergió algo parecido a una mano infantil hecha de barro. Mientras tanto, algo más estaba creciendo. En barrios cercanos al lago comenzaron a verse símbolos marcados con lodo en paredes, aceras y puertas. Espirales, figuras humanas abiertas por el torso, círculos atravesados por líneas que parecían raíces. Nadie los pintaba. Aparecían tras noches de niebla espesa, cuando el lago desaparecía bajo un vapor blanco y el aire olía a hierro. Fue entonces cuando se descubrió a la cofradía del fondo. No se reunían en iglesias. Usaban casas abandonadas, alcantarillas, bodegas selladas. Estaban formados por antiguos curiosos, familiares de desaparecidos, exmiembros del Grupo Límite y algunos de los regresados que aún podían caminar. Su doctrina no hablaba de adoración. Hablaba de gestación. Creían que Yaguarcocha no era un cementerio, sino un organismo incompleto. Que la matanza lo había creado, pero no terminado. Que necesitaba forma, voz, movimiento fuera del agua. Los rituales ya no buscaban sellarlo. Buscaban darle un cuerpo. En sus ceremonias nocturnas usaban barro del lago mezclado con sangre humana. Dibujaban un círculo y se colocaban dentro, inmóviles, mientras los regresados caminaban alrededor murmurando sonidos que no correspondían a ningún idioma. Algunos miembros se sumergían parcialmente en tanques de agua lodosa durante horas. Otros se enterraban hasta el cuello. Decían que así escuchaban mejor. Las primeras apariciones ocurrieron a finales de octubre.
Vecinos reportaron figuras vistas entre la neblina, siluetas altas, deformes, que no se movían como personas. Algunas parecían arrastrar partes de sí mismas. Otras caminaban rígidas, dejando charcos oscuros tras cada paso. Los perros se negaban a salir. Las cámaras de seguridad se distorsionaban cuando algo pasaba frente a ellas. En más de un vídeo se oyó un sonido húmedo, como pasos dados dentro de un cuerpo. Una madrugada, un bus que bordeaba el lago se detuvo bruscamente. El conductor gritaba que había gente parada en la vía. Cuando llegaron, no había nadie. Solo huellas profundas y trozos de barro palpitando lentamente, como órganos sin dueño. Los pescadores comenzaron a desaparecer otra vez. Y en algunas casas, al amanecer, encontraron las bañeras llenas de lodo, con marcas de manos infantiles en los azulejos. La cofradía celebró esos hechos. Porque según ellos, no eran ataques. Eran ensayos. Yaguarcocha ya no solo formaba entidades. Las estaba soltando. Para aprender a caminar entre los vivos. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Nadie supo explicar por qué la luna comenzó a verse así. No fue un eclipse. No fue polvo. No fue incendio. Durante 3 noches consecutivas, el cielo sobre Ibarra se cubrió de nubes delgadas, y detrás de ellas apareció una luna enorme, baja, distorsionada, roja. No roja como el atardecer. Roja como carne abierta. Los astrónomos hablaron de refracción. Los noticieros, de un fenómeno óptico. Pero los pescadores, los ancianos y los pocos sobrevivientes que aún soñaban con el fondo, supieron la verdad. La luna no estaba siendo observada. Estaba siendo respondida. La primera noche de la luna roja, Yaguarcocha amaneció cubierto de una espuma oscura. El agua golpeaba la orilla sin viento. Bajo la superficie se veían movimientos lentos, circulares, como si enormes cuerpos giraran en profundidad. Esa madrugada, todos los sensores colocados alrededor del lago fallaron a la vez. Y la niebla descendió. No como clima. Como exhalación. La gente cercana al lago despertó con el mismo sueño. Estaban de pie sobre agua espesa. Bajo sus pies había rostros pegados unos contra otros, miles, con las bocas abiertas formando un solo murmullo. Y desde el centro emergía algo que aún no tenía forma completa. Cuando anocheció, las primeras entidades se alzaron a plena vista. No en secreto. No en rincones. Desde el muelle principal. El lago se abombó, y de esa hinchazón surgieron estructuras de barro, huesos, raíces, cráneos humanos y animales, redes de pesca, telas, restos urbanos, todo absorbido durante siglos. Las formas se separaron de la masa con sonidos de desgarramiento húmedo. Algunas caían y se arrastraban. Otras se levantaban completas. Había una que parecía hecha de torsos infantiles unidos en columna. Otra tenía un rostro inmenso sin ojos, y dentro de su boca se movían otros rostros más pequeños. Varias caminaban como si no supieran dónde terminaba su cuerpo. Pero todas miraban hacia la ciudad. La luna roja se reflejaba en sus superficies mojadas. Y entonces, el lago habló. No con una voz. Con miles superpuestas. Un temblor grave recorrió la tierra. Las ventanas vibraron. Las aves cayeron de los árboles. En las casas cercanas, el agua de los lavabos empezó a burbujear. De Yaguarcocha emergieron los grandes. Entidades que no se levantaron, se desplegaron. Estructuras colosales formadas en el fondo comenzaron a ascender. Columnas orgánicas cubiertas de cuerpos incrustados, con extremidades aún moviéndose. De una de ellas brotaron decenas de brazos que se clavaron en la orilla, arrastrando la masa hacia afuera.
Otra tenía un cráneo gigantesco fusionado a su parte superior, abierto como una catedral de hueso. La cofradía del fondo estaba allí. Descalzos, cubiertos de barro fresco, con cuchillas, cuencos y símbolos grabados en la piel. Cantaban mirando la luna. Algunos lloraban. Otros reían. Los regresados estaban de rodillas, temblando, como órganos devueltos a su cuerpo. Su líder, un hombre llamado Esteban Lema, se abrió el pecho con una hoja de obsidiana y dejó que la sangre cayera al lago. «Te dimos memoria», gritó. «Te dimos forma. Ahora camina». El agua se retiró del centro del lago. Y lo que quedó al descubierto no era fondo. Era un acúmulo. Una planicie interminable de cuerpos fusionados, cráneos, columnas vertebrales, piel petrificada, restos humanos de todas las épocas, compactados en una sola estructura pulsante. Y en el centro, algo que latía como un corazón hecho de lodo rojo. De allí comenzó a elevarse la figura mayor. No tenía contorno fijo. Su tamaño se reajustaba constantemente. Dentro de su masa se veían personas enteras atrapadas, algunas aún moviendo la boca. Un rostro gigantesco emergió en su parte superior, pero no permaneció. Se deshizo y fue reemplazado por otro. Luego por 10. Luego por ninguno. Era Yaguarcocha intentando decidir qué ser. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, la figura emitió un sonido que no era grito ni palabra. Era un eco profundo que hizo sangrar narices, reventar oídos y apagar luces en kilómetros. Las entidades menores avanzaron por la orilla. Una tocó una casa. La pared se hundió como si fuera barro fresco. Una anciana que rezaba en su cama fue encontrada al amanecer con el cuerpo lleno de manos impresas desde adentro. La cofradía cayó de rodillas. Pero Yaguarcocha no se detuvo en ellos. Algo dentro del lago había entendido finalmente lo que le faltaba. No muertos. No forma. Le faltaba territorio. Y esa noche, bajo una luna que parecía una herida abierta en el cielo, Yaguarcocha dio su primer paso real fuera de sí mismo. La tierra alrededor del lago se agrietó. Y desde esas grietas comenzó a brotar el mismo barro oscuro. La cuarta noche de luna roja no hubo noticieros. No hubo señal. No hubo forma de explicar por qué la tierra alrededor de Yaguarcocha se abría como carne cansada. Las grietas avanzaron hacia los barrios cercanos. Casas se inclinaron. Tuberías reventaron expulsando barro oscuro. En algunos puntos, del suelo comenzaron a surgir extremidades, torsos incompletos, rostros sin cráneo, como si el lago ya no necesitara agua para parir. La zona fue evacuada en caos. Muchos no salieron, porque algo en el aire hacía que la gente se detuviera a escuchar. Los pocos chamanes, antropólogos y religiosos que aún conservaban fragmentos de los manuscritos coloniales comprendieron lo que la cofradía había malinterpretado. Yaguarcocha no buscaba un cuerpo nuevo. Buscaba recordar su primero. Los textos más antiguos hablaban de algo anterior incluso a la matanza. Un espíritu del territorio, una conciencia del valle, algo que los pueblos originarios temían nombrar completo. Decían que no era agua ni tierra, sino la memoria viva de todo lo que muere sin ser despedido. La masacre no lo creó. Lo despertó. Y al llenarlo de sangre, le dio forma. Yaguarcocha no era un monstruo hecho de muertos. Era la unión de todas las muertes que jamás encontraron tránsito. Un dios incompleto hecho de finales interrumpidos. Y ahora estaba reuniéndose. El último ritual no lo realizó la cofradía. Lo realizaron los que habían perdido todo. Un pequeño grupo de sobrevivientes, entre ellos 2 regresados que aún conservaban voluntad, se internaron en la zona prohibida llevando consigo los tótems originales, fragmentos de símbolos borrados, huesos rescatados de excavaciones antiguas y grabaciones con los cantos preincaicos reconstruidos. Sabían que no podían destruir a Yaguarcocha. Solo podían volver a cerrarlo. El ritual exigía algo más que sangre. Exigía ofrenda consciente. No muerte. Permanencia. Se adentraron mientras la luna roja se elevaba por última vez, enorme, deformada, ocupando medio cielo. A su luz, Yaguarcocha ya no parecía un lago, sino una extensión de cuerpos sin profundidad visible. En el centro, la figura mayor se había alzado como un monumento blasfemo, conectada al fondo por columnas orgánicas.
Dentro de ella se distinguían miles de rostros. Y uno nuevo que se repetía más que los otros. Un rostro sereno. Antiguo. Un rostro que no gritaba. Observaba. Cuando comenzaron el canto, el lago respondió. Las entidades se detuvieron. Las grietas dejaron de expandirse. El barro se replegó lentamente, como piel obedeciendo a un músculo invisible. Los regresados se adelantaron. Sin temor. Sin llanto. Entraron en la masa central y fueron absorbidos sin violencia, como órganos devueltos a su cavidad. Entonces la figura habló con una sola voz. Yo no soy el lago. El lago es mi herida. Y mostró lo que era. Durante un instante imposible, todos vieron lo mismo, no muertos, no cuerpos, no barro. Vieron un valle antiguo cubierto de niebla, antes de ciudades, antes de imperios. Un lugar donde las muertes eran recogidas, veladas, entregadas. Un sitio donde algo se encargaba de recibir lo que terminaba. Eso era Yaguarcocha. Un guardián. Un umbral. Convertido en fosa. Roto por la masacre. Al romperse, se llenó de lo que no pudo llevarse. Y se volvió hambre. Para sellarlo, no había que encerrarlo. Había que volverlo a enterrar. El ritual final consistía en derrumbar su manifestación. Romper su forma. Devolverlo a estado latente. Los sobrevivientes colocaron los tótems alrededor del centro expuesto del lago. Activaron cargas que habían tomado de una cantera abandonada en el Imbabura. No buscaban secar el lago. Buscaban colapsarlo. Cuando la luna alcanzó el rojo más oscuro, detonaron. El sonido no fue explosión. Fue implosión. La tierra se dobló hacia adentro. El centro de Yaguarcocha se hundió cientos de metros en segundos. La figura mayor se plegó sobre sí misma, arrastrando a las entidades, a la cofradía, a las estructuras formadas durante siglos. El lago entero se precipitó hacia una cavidad recién abierta. El impacto generó un temblor que se sintió en toda la provincia. Cuando la tierra se estabilizó, Yaguarcocha ya no existía. En su lugar había un cráter inmenso, lleno de vapor, barro hirviente y restos irreconocibles. Las aguas subterráneas comenzaron a filtrarse lentamente, formando con los meses un nuevo cuerpo de agua, más pequeño, más oscuro, rodeado de una zona muerta donde nada crece. Los sobrevivientes nunca fueron hallados. Oficialmente, fue un deslizamiento geológico. Extraoficialmente, se prohibió hablar del lago antiguo. Pero las leyendas urbanas no obedecen órdenes. Hoy, en Ecuador, circulan nuevos relatos. Personas que se detienen frente al nuevo Yaguarcocha y sienten que alguien los está contando desde abajo. Niños que dibujan un lago con un ojo en el centro. Pescadores que oyen cantos en noches sin luna. Y camioneros que pasan por la zona aseguran ver, reflejada en el agua, una luna que no está en el cielo. Una luna roja. Pequeña. Como si algo allá abajo aún recordara su herida. Y esperara.